Constitución Política de 1832. Es la Constitución de la Nueva Granada, donde se redujo el periodo presidencial a 4 años, al igual que el de los senadores y funcionarios, y se prohibió la reelección presidencial. También se negoció la deuda entre Colombia, Venezuela y Ecuador, y fue elegido como presidente a Francisco de Paula Santander. El título 2 nos habla acerca de los ciudadanos granadinos. Impone que ya deben de aprender a leer y a escribir, pero que este no tendrá lugar hasta 1850. Igualmente se suspende por la condición de ser servientes y jornaleros para ser vagos declarados. Además, para la mayoría de cargos debían tener más de 35 años. El territorio se divide en provincias, cantones y distritos parroquiales. El objeto de las Fuerzas Armadas era defender la independencia, y así también se dio más la libertad de la imprenta. El preámbulo de la Constitución Política nos dice que el centralismo no será obstáculo para la felicidad y prosperidad de los pueblos, y que ella estará en manos de los funcionarios inmediatos. Esto nos explica que la Constitución Política debe cumplirse y regirse tal y como está establecida, y que los funcionarios no tenían ningún tipo de excusa para no llevar este plan a cabo. Es la constitución del llamado Congreso Admirable. Después de la muerte de Simón Bolívar se dio con ella cierre a la unidad que se llevaba a cabo en la Angostura, y se dio paso al nuevo Congreso de Nueva Granada, bajo la presidencia que demoró 4 años de Francisco de Paula Santander. Las provincias pasaron a ser departamentos se dio la igualdad de vientres y se estableció un gobierno bicameral y de igualdad, que todos los granadinos eran iguales sin importar su condición o su oficio, y debían todos cumplir la ley. La Constitución de 1832 se dio el 1 de marzo de 1832 y la Mesa de Comunicaciones se dio el 29 de febrero del mismo año. Muy buenas tardes, mi nombre es Kelly Pertus y hoy voy a hablar sobre la Guerra de los Supremos. La Guerra de los Supremos fue un conflicto armado que tuvo lugar en la Nueva Granada, actual Colombia, en los años 1839 y 1842. Fue la primera guerra civil desde la independencia del territorio, apenas unos años después de la disolución de la Nueva Granada. Este conflicto enfrentó al gobierno central presidido por José Antonio Márquez y a los diferentes caudillos regionales que se denominaban los Supremos, lo que le dio el nombre a la guerra. La causa del conflicto la desató una ley que pretendía disolver a los conventos que contaban con menos de 8 frailes, lo que se mezcló con las demandas federalistas de los caudillos. El motivo religioso no fue más que una excusa para los que se alzaron en las armas, ya que la mayoría de sus partidarios eran terratenientes y dueños de esclavos, los que consideraban que la política liberal del gobierno podía perjudicar sus intereses. La guerra se expandió pronto, ya que los habitantes de la Nueva Granada estaban insatisfechos, por lo que no respondieron a los intentos de negociación de Márquez. De cierre de monasterios ya tenía 8 años cuando Márquez ordenó aplicarla. Como se dijo antes, tan solo iba a afectar a los monasterios que contaban con menos de 8 frailes. Esta ley contaba con el apoyo del arzobispo de Bogotá. La zona que se vería afectada sería la zona de Pasto. De acuerdo con esta ley, el dinero obtenido tras la venta de los bienes de los monasterios iba a ser destinado a instituciones educativas, muchas de ellas religiosas. Sin embargo, la medida encontró oposición por parte del padre Francisco de la Bellota y Barrera, superior del oratorio de San Felipe de Neri. La gente de Pasto enseguida se puso del lado religioso. La guerra estalló y fue apoyada por José María Bonado, declaró supremo director de la guerra, y obtuvo respaldo de la guerrilla del Paita, dirigida por Juan Gregorio Sierra. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanna Isabel Arrada González y hoy les voy a hablar sobre el desarrollo de la Guerra de los Supremos. En 1837 fue elegido como presidente José Ignacio de Márquez, quien fomentó la educación y la producción agrícola e industrial, así como el mejoramiento de las finanzas públicas, pero en 1839 tuvo que afrontar la Guerra Civil de los Supremos, o mejor llamada de los conventos. Etapa o cómo se desarrolla la Guerra de los Supremos. Esta guerra comienza en junio, cuando se aplica
una ley que elimina los conventos de menos de 8 religiosos en la ciudad de Pasto para convertirlos en establecimientos educativos públicos. Los habitantes de Pasto se cruzaron en desacuerdo con la nueva ley y se rebelizaron contra el gobierno. Esto sucede en enero de 1840. El general José María Obando, con el pretexto de defender la religión, se rebeló contra el gobierno, pero fue controlado con un ejército al mando del general Pedro Alcántara. Su acción fue seguida por otros líderes que rechazaban el centralismo y que se hicieron llamar jefes supremos. El ejército de Obando fue derrotado en junio de 1841 por Pedro Alcántara y Tomás Cipriano. Sin embargo, la guerra se prolongó hasta 1842, mientras que Obando escapó hacia el Perú. Debido al prestigio alcanzado en la Guerra de los Supremos, Alcántara fue elegido como presidente en el periodo de 1841 y 1845. Durante su presidencia se aprobó una nueva constitución en 1843. Donde se afianzó el centralismo, se restringieron algunas libertades individuales y se construyeron algunas vías de comunicación. En 1844 Alcántara autorizó el regreso de los religiosos jesuitas, quienes habían sido expulsados en 1767 con el fin de fortalecer su gobierno y para que se hiciera cargo de la educación de la República de la Nueva Granada. Entre los logros conseguidos por Alcántara se encuentra el establecimiento de un nuevo plan educativo y la realización de un censo de 1.931.000 habitantes. Las consecuencias de la Guerra de los Supremos fue la formación de dos corrientes políticas muy definidas. Por una parte, el santanderismo, que acabaría dando origen al Partido Liberal; por otra parte, la corriente bolivariana de ideología conservadora. A esta última tendencia se unió la Iglesia Católica, muy poderosa en el país. Por último, la Guerra de los Supremos generó muchos odios y ánimo de venganza, poniendo la base para nuevos conflictos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Paula Pérez y a continuación voy a hablarles sobre la Constitución Política de 1843, también conocida como la Constitución de Nueva Granada. Tuvo como principales autores a José María Obando y a Salvador Córdoba, también a Tomás Cipriano de Mosquera y al presidente José Ignacio Márquez. Al inicio de esta constitución abre una lucha entre partidos políticos que se encontraban en ese momento como lo eran los liberales, los conservadores, los centralistas y los federalistas. Esta se declinaba más hacia los centralistas, ya que buscaba eliminar el sufragio, puesto que solo lo podían ejercer varones a partir de los 21 años, que tuvieran patrimonios y posiciones, además que supieran leer y escribir. Aparte de esto, ordenaba que se profesara la religión católica, apostólica y romana, dándole paso a la comunidad jesuita que había sido expulsada. Dividió la república en distritos parroquiales. La figura de presidente y vicepresidente eran elegidas cada 4 años y no eran reelegibles. Suprimió el Consejo de Estado e instauró el Consejo de Gobierno, que se encargaban de nombrar diferentes entes como gobernadores, cónsules, conceder indultos, etc. También, para llevar una mejor administración por parte del Poder Supremo, sería dividido en 3 ramas administrativas: en legislación, judicial y administrativo, dejando escrito que ninguna de las ramas podía hacer algo de la otra rama que no fuera la suya, dentro de sus límites respectivos. Para muchos, esta constitución era sagrada, conservadora. Dio inicio a una mejor época de educación y grandes cambios a nivel infraestructural en todo el país. Hablaremos de 2 artículos que son relevantes en esta Constitución Política de 1843, que se encuentra en el título 3, en el artículo 12, que dice: el gobierno de Nueva Granada es republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. El artículo 14, que dice: es deber del gobierno proteger la libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad de los granadinos. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Morelia Leiva y les estaré socializando un poco sobre los orígenes o el nacimiento de los partidos políticos liberal y conservador. En la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse partidos políticos tradicionales aquí en Colombia. Primero fue el liberal en 1848 y cuyo programa fue encabezado por José Ezequiel Rojas. En 1849, por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro, ellos ya redactaron el programa correspondiente al Partido Conservador. En ese momento, Colombia se estaba dividiendo en dos grupos, la cual tenían dos diferencias en dos cosas. Unos abogaban por la tradición conservadora política que se venía dando, donde incluían los esclavistas, los burócratas, terratenientes y militares del alto clero. Esta situación era ideal y debían mantener a toda costa que se hicieran estas transformaciones. Entonces tenían mucho que conservar. La situación de los liberales era muy diferente. Para ellos el cambio era algo totalmente significativo y esto implicaba transformar el Estado, pasando de unas relaciones coloniales a un Estado con leyes generales para todos. Estas ideas liberales en Colombia, en Gerardo Molina, se enumeran las reformas que los liberales proponían en la segunda mitad del siglo XIX. Esto incluía la abolición de la esclavitud, libertad absoluta de imprenta y de palabra, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza. Estaba también la libertad de industria y comercio, inclusive el de las armas y las municiones. Estaba el desafuero eclesiástico, el sufragio universal directo y secreto, la supresión de la pena de muerte y la dulcificación de los castigos. También estaba la abolición de la prisión por deuda, el juicio por jurado, la disminución de las funciones del Ejecutivo, estaba también el fortalecimiento de las provincias, la abolición de los monopolios de los diezmos y de los censos, libre cambio, impuesto único y directo. También estaba la abolición del ejército, expulsión de los jesuitas.